Hola, bienvenidos a todos al grupo de estudio de las cartas de Cristo. Hoy quería empezar con una aclaración que ya hicimos la vez pasada, ¿no? En el vídeo anterior. Algo en lo que yo me quedé un poco como pillada, enroscada ahí en por qué era egoísta por parte de Jesús utilizar su poder creativo, ahora que sabía que lo tenía, ¿no? Para convertir las piedras en pan. Como que me parecía algo normal, ¿no? Aunque ya dejé explicado, me vino una explicación que a mí me parece bastante lógica, ¿no? Pero en la meditación del día siguiente me volvió a venir el mismo tema, ¿no? Y lo apunté para compartirlo con vosotros, a ver qué os parece. En referencia al episodio en el que Jesús quiere convertir las piedras en pan para aliviar el hambre que siente, pero cuando lo va a hacer algo en su interior le detiene bruscamente y comprende que si utiliza el poder creativo divino por razones egoístas estará levantando un muro entre el Padre poder creativo y él, yo no entendía por qué, si se nos había dotado de una mente creativa, luego no podíamos utilizarla de forma autónoma para aliviar nuestras necesidades. Parece que de algún modo se nos obliga a utilizar o más bien dirigirnos al Padre para cualquier cosa que podamos necesitar. En meditación he recibido la siguiente información. Lo apunté para que no se me olvidara, claro, porque una vez que sales de la meditación lo tienes muy claro, pero en cuanto pasan 3 minutos se te ha olvidado. Por eso lo apunté. En meditación he recibido la siguiente información. No estamos obligados a dirigirnos al Padre. Nadie en realidad nos lo ordena. Pero es una consecuencia lógica que obtendremos los mejores resultados si utilizamos la ventaja del Padre Poder Creativo que tiene el mapa de la vida al completo. Y Él sabe lo que pasó, lo que pasa y lo que pasará, dependiendo de la opción que se escoja. Por tanto, como la naturaleza del Padre es el amor perfecto, elegirá para ti y todos los demás la mejor opción de todas, superando siempre la mejor de tus expectativas, ya que nosotros solo tenemos una pequeña porción del mapa. Por tanto, elegir acudir al Padre ante cualquier eventualidad no es una imposición u obligación, sino más bien la opción más sensata, lógica e inteligente. Aún así, tenemos libre albedrío para utilizar nuestro poder creativo como nos plazca, cosechando tal como sembramos. Esto es una aclaración mía ahora. El muro que se levanta entre el Padre y nosotros al utilizar por nosotros mismos nuestro poder creativo también parece lógico, pues crearemos un hábito difícil de cambiar, sintiendo el impulso automático de actuar sin consultar con el Padre. Pero también podemos crear el hábito contrario y reforzarlo. Acudir al Padre siempre, y nuestras vidas darán un vuelco espectacular. Es que no me he traído las gafas y no veo bien. Y empezaremos a expresar a Dios a través de nosotros, dejándole cada vez más espacio en nuestras vidas, hasta que tome posesión de nuestras mentes y entonces vivamos juntos en el reino de los cielos. Y así es. ¿Sabéis lo que significa así es? Amén significa así sea. Y bueno, pues así sea, no, así es ahora, no dejarlo para el futuro. Y por eso muchos mensajes espirituales terminan y así es. No sé, a mí me vino también esto a la mente y así es, ¿vale? Y luego quería leer, que por eso tengo aquí el ordenador, estuve leyendo este fin de semana una entrevista que se le hizo a la escriba, al canal que escribió estas cartas, y le hacían una pregunta que creo que también está relacionado con esto y por eso os lo quiero leer. El entrevistador le pregunta a la escriba: en los evangelios, el episodio de Jesús en el desierto suele presentarse como su victoria sobre las tentaciones que Satanás desplegó contra la carne, el corazón, la mente y el espíritu. En las cartas, esta experiencia se presenta de otra manera. En el desierto, Jesús descubrió la verdadera esencia de la realidad, es decir, que nada es sólido. ¿Podría explicar las implicaciones de este descubrimiento a los posibles lectores? Y ahora la canal responde.
Es difícil responder a esta pregunta porque ciertas facetas de las experiencias de Cristo se han presentado aquí de manera incorrecta. Jesús descubrió que nada era sólido. Sí, Jesús descubrió que nada era sólido, pero esto se refería a la materia aparentemente sólida del planeta: piedras, plantas, seres humanos. Descubrió que el mundo estaba compuesto de energía en la que las motas de la creación, partículas eléctricas, aclara, danzaban tan velozmente que daban la apariencia de ser sólidas. Ahora bien, la percepción más crucial aquí fue que Jesús comprendió que la energía subyacente a todo en el universo era lo que la gente podía llamar Dios. Por lo tanto, Dios no era el individuo remoto que enseñaban los judíos, sino una inteligencia amor universal omnipresente, en la que todo ser vivo de toda clase y especie nació, creció, se mantuvo y se sostuvo para siempre. Básicamente, las plantas, los insectos, los peces, los animales y los humanos habían tomado forma y evolucionado a partir o dentro de la misma energía divina. Todos éramos uno en nuestras raíces. Voy a bajar un poquito, perdón. Todos compartíamos la misma consciencia. Las diferencias radicaban en que cada especie, plantas, árboles, etc., estaba confinada por su propia estructura física a ciertos límites de experiencia y respuesta consciente a dicha experiencia. Y así fue con todas las diferentes especies. Pero básicamente en composición física y espiritual no había diferencia entre planta y humano. Las únicas diferencias residían en nuestro uso respectivo de la consciencia con la que nacimos. Ya estoy terminando, porque todavía no ha venido lo que yo quería aclarar. Sin embargo, la verdadera implicación y significado de las tentaciones para Jesús fue la plena comprensión de que en su interior existían dos impulsos, que más adelante en las cartas denominó ego, atracción y rechazo, que gobernaban la conciencia del hombre y lo impulsaban en sus acciones cotidianas. Ahora, a Jesús se le inspiraba diciendo que debía dejar de escuchar a su ego y confiar en la divinidad. Repito esto. Dice ahora, a Jesús se le inspiraba diciéndole que debía dejar de escuchar a su ego y confiar en la divinidad, que penetra el universo, para que le guiara en su camino durante la vigilia. Jesús se complació en seguir esta instrucción, pero le resultó extremadamente difícil ponerla en práctica, porque la voz de su ego lo impulsaba a actuar con egoísmo. Egoísmo, ¿vale? Tenía que recordarse constantemente que debía confiar en el Padre para todas sus necesidades. Cuando lo hacía, sus necesidades eran satisfechas de la manera correcta. Ahí es donde viene mi dificultad para entenderlo o mi confusión. Para mí egoísmo no es tratar de mirar por uno mismo sin tener en cuenta los demás o el daño que estás haciendo, ¿no? Y yo creo que aquí la palabra egoísmo viene de ego, de hacerlo con el ego, hacerlo con egoísmo, hacerlo con el ego, ¿vale? Por eso dice, a Jesús se le inspiraba diciendo que debía dejar de escuchar a su ego y confiar en la divinidad, que penetra el universo, para que le guiara en su camino durante la vigilia. Jesús se complació en seguir esta instrucción, pero le resultó extremadamente difícil ponerla en práctica porque la voz de su ego lo impulsaba a actuar con egoísmo, lo impulsaba a actuar por sí mismo, que es lo que yo también he recibido un poco esta inspiración en la meditación, ¿no? Que al actuar tu personalidad, tu ser humano, en vez de tu ser divino, por decirlo así, en lugar de actuar a la manera de Dios, actuar a la nuestra, no hay problema, podemos hacerlo, asumimos las consecuencias, pero eso es actuar con el ego, no actuar con egoísmo. El egoísmo, como yo lo entendía, es actuar con el ego. Entonces, claro, tú te acostumbras y entonces ante cualquier eventualidad, ¡pum!, tú lanzas el primer paso para solucionarlo.
lanzas el primer paso para resolverlo, para contestar, ¿no? Es tu ego el que está actuando. ¿Por qué? Porque el ego simplemente es, esto me gusta, lo quiero, esto no me gusta, lo rechazo. Esto me gusta, me lo quedo, esto no me gusta, lo rechazo. Y así es como vamos actuando, ¿no? Entonces, a Jesús se le inspiraba, se le decía que no actuara con el ego, que actuara, que fuera ante cualquier eventualidad, que se dirigiera a Dios. Si nos acostumbramos a acudir a Dios, todas las soluciones serán perfectas. Y cada vez nuestra costumbre se instalará más en nuestro cerebro y entonces a la hora de actuar automáticamente entrará la manera de Dios y no la del ego. Pero si nosotros estamos acostumbrados, que lo estamos, a actuar con el ego, con el egoísmo, dice aquí, con el ego, rara vez nos paramos, por lo menos a mí me pasa, rara vez nos paramos a consultar con Dios, rara vez. Yo siempre estoy habituada a resolver las cosas por mí misma, a eso se refiere, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que ante cualquier eventualidad, yo ya resuelvo. Y están diciendo, no, deberías, puedes hacer lo que quieras, pero si quieres la solución perfecta, sin daños colaterales, ni para ti misma ni para el resto, lo mejor es acudir a Dios. Dios tiene el panorama grande, tú solo tienes este panorama, no ves más. Dios tiene el panorama grande, entonces sus soluciones son perfectas porque Él lo conoce todo, tú no. Entonces, tú mismo, tú misma, puedes actuar como tú quieras, pero se nos inspira que deberíamos hacer, si queremos sufrir lo menos, o sea, no sufrir y tener soluciones perfectas, mejora a la manera de Dios. Y cuanto más le dejes, más habituado, los hábitos, más habituado estarás a hacerlo a la manera de Dios y al final Dios se habrá instalado en tu vida sin darte cuenta y, bueno, sin darte cuenta no, seguro que te das cuenta porque nos va a costar un montón. Pero entonces es cuando empezamos a expresar a Dios y no solo seremos una bendición para nosotros mismos, sino para nuestro entorno. Y de eso se trata al fin y al cabo, ¿no? Bueno, pues esto es lo que yo os quería contar y ahora pues voy a empezar a leer la parte de la carta número 1 que correspondía al día de hoy. Yo creo que con esto que he explicado me he ido un poquito de tiempo, ¿no? Pero bueno, voy a intentar, pues si no puede ser la cara que siempre decimos, pues al menos una cara de la página, ¿no? O una página de la hoja. Bueno, acordaos que nos habíamos quedado en que Jesús regresa, ¿no? Regresa a su casa y mientras va por el camino, ¿no? Le van sucediendo estas cosas que dice la Biblia, que son tentaciones, que no, que simplemente que él quería resolver las cosas a su manera, ¿no? Y tenía muchísima hambre, ¿no? Entonces, cuando ya se da cuenta, decide dejarlo todo en manos del Padre y le dice algo así como, bueno, tengo hambre, resuélvelo de la manera que sea más adecuada para mí, ¿no? Le pide al Padre, ¿no? Y entonces de camino se encuentra a un forastero, ¿no? Que le ofrece carne y pan. Repito esa parte porque continúa con la siguiente página. Dice: de camino me encontré con un hombre bien vestido, de semblante dulce y agradable. Me saludó calurosamente y expresó su preocupación al ver mi aspecto rudo, descuidado y desaliñado. De buena gana me pidió que nos sentáramos en las rocas para compartir su buena carne y su pan. Me preguntaba por qué estaba él en un lugar tan desolado y de dónde provendría. En respuesta a mis preguntas, tan solo sonrió y pareció no verse nada sorprendido al contarle que yo había estado en el desierto tantos días que había perdido el sentido del tiempo. Leo deprisa porque esto ya lo leímos. Le expliqué cómo había sido iluminado al respecto de la verdadera naturaleza del Creador del mundo y que se me habían mostrado las leyes naturales de la existencia. Él tan solo sonrió y asintió. Vuelvo a mi pueblo a enseñarles todo lo que he aprendido, dije alegremente, pues podré curarles y liberarles de toda enfermedad y pena. Entonces el forastero respondió tristemente: eso tardará muchos milenios.
Estuve a punto de reprocharle su falta de fe cuando me di cuenta de que se había ido. No sé si lo comenté en el vídeo anterior, pero este encuentro, ¿quién es? ¿De dónde sale? Fortuitamente, a ver, no creo que fuera una casualidad o un encuentro de esto, no lo sé. Bueno, el Padre siempre te pone a las personas necesarias en tu vida y muchas veces parecen un milagro, pero aparentemente nos encontramos con seres humanos como nosotros, ¿no? Que el Padre ya haya pensado dentro del puzzle dónde poner a cada uno para satisfacer tu necesidad es una cosa, y este ser humano parece que aparece de la nada, ¿no? Porque Jesús dice, estuve a punto de reprocharle su falta de fe cuando me di cuenta de que se había ido. O sea, si está a punto de reprocharle es porque o lo tiene enfrente o lo tiene cerca y de pronto ha desaparecido. Eso es raro, ¿no? Cuando alguien se va tú le ves, ¿no? Que se da la vuelta y se va o no sale corriendo, ¿no? Esto también lo deja caer aquí Cristo por algo, por algo. ¿Este ser quién era? ¿Qué es? Dices, un extraterrestre, bueno, sí o no. Un ángel, bueno, no sé. Si los ángeles actúan así, pum, pum, no lo sé. Entonces, un ser humano no creo que fuera. Un ser humano no desaparece de tu vista así como así. Entonces él lo deja caer ahí, ¿no? Como que hay seres que quizá vienen en tu ayuda de parte del Padre. Quizá es un ángel de parte del Padre. Y entonces se puede materializar y desmaterializar así delante de tu vista, ¿no? Bueno, a mí sí me gusta pensar en estas cosas, ¿no? Porque están aquí y no es una lectura normal. Aquí hay cosas que nos están dejando, que las tengamos en cuenta, ¿no? Pueden venir de una realidad que está aquí, al ladito, y no les es complicado, no les es complicado llegar aquí. Entonces, puede ser fácil, ¿no? Pero ¿y por qué vienen? ¿Cómo saben que el Padre lo quiere? No sé, son muchas preguntas. Vale, dice, porque que el Padre materialice a alguien y luego lo desmaterialice a mí no me parece, no sé, no me parece su manera. Decidme algo, si vosotros pensáis otra cosa o sabéis quién era este forastero. Bueno, dice, supe entonces, dice el mismo, supe entonces que un mensajero divino, ángel significa mensajero, entonces pudiera ser un ángel, ¿eh? Supe entonces que un mensajero divino había venido a socorrerme con buen pan y carne, y que me había avisado con compasión de que mi misión podría no ser tan simple, a pesar de mi entusiasmo. Su aviso me desanimó. Mi entusiasmo decayó. El camino hasta llegar a la primera aldea parecía interminable. Él piensa cómo un cambio en el pensamiento humano puede llegar a producir un cambio de ánimo y una bajada de energía, incluso una enfermedad. Entonces, me vais a disculpar un momento, voy a ir a por las gafas porque es que no veo y no hago nada más que cometer errores en la lectura porque no veo bien. Ahora mismo vengo. Bueno, disculpadme, ya estoy aquí. Mientras subía la escalera también he pensado que también pues sabéis por qué cometo más errores. Porque mi propósito en la lectura de las cartas no es ir deprisa. Y entonces continuamente se me está recordando despacio, tranquilidad. Hay que pararse en las palabras, hay que pararse en las frases. Cuando voy deprisa no entran en mí las palabras y leo de corrido y pierdo los significados. Entonces, también es por eso. Está bien, me confundo, es una señal de que no lo estoy haciendo correctamente. ¿Vale? Bueno, pues continuamos. De momento estábamos en el episodio que se encuentra con el forastero. Muy bien. Y vuelvo a repetir esto, porque aquí nos muestra cómo nuestro ánimo, nuestra percepción de las cosas, nuestro estado de ánimo nos hace estar decaídos, tristes o alegres y animados, ¿no? Y todo viene del pensamiento, lo dice Cristo, ¿no? Sí, de tu conciencia, de tu pensamiento, ¿no? Entonces, el forastero le dice, supe entonces que un mensajero divino había venido a socorrerme con buen pan, y carne,
y que me había avisado con compasión de que mi misión podría no ser tan simple, a pesar de mi entusiasmo. Su aviso me desanimó, porque iba en contra de las expectativas que Jesús creía. Cuando algo va en contra de tus expectativas, se frustran tus expectativas y claro, decaes. Su aviso me desanimó. Mi entusiasmo decayó. Nos pasa a todos, ¿no? El camino hasta llegar a la primera aldea parecía interminable y encima todo se nos hace más tedioso, más costoso, el trabajo, el andar, todo tiene que ver con el pensamiento, fijaos. Y él mismo dice, cómo un cambio en el pensamiento humano puede llegar a producir un cambio de ánimo. Ya también nos da una pista. Si estás decaído, cambiando el pensamiento, sé que no es fácil porque yo también soy un ser humano y me pasa igual. Pero un cambio en el pensamiento hace un cambio en el ánimo. Y bueno, es un truco para utilizarlo. Si nos encontramos tristes, yo también lo hago muchas veces, ¿no? Si estoy así como un poquito baja de caída, me pongo cosas que me animen. O bien música, si no me apetece música, pues a lo mejor algo en la televisión así de fondo, porque tampoco es que la vea demasiado, pero a lo mejor me pongo una película que la he visto 200.000 veces, pero sé que me sube el ánimo porque me hace reír, porque tal, bueno, y me la pongo de fondo, como ya me la sé, y como que me eleva el ánimo, ¿no? Hago cosas a lo mejor que me distraigan y me quite de ese pensamiento negativo que de alguna manera pueda elevarlo, ¿no? Una vez que detectas que estás bajo de energía, que estás un poco deprimido, pues puedes hacer algo para elevarlo, ¿vale? Cómo un cambio en el pensamiento humano puede llegar a producir un cambio de ánimo. Me vino a la mente que podía comprobar de nuevo, seguía insistiendo, es cabezota como nosotros, ¿verdad? Me vino a la mente que podía comprobar de nuevo la verdad de todo lo que me habían enseñado saltando por el borde de un precipicio, cada vez mejor, para así poder abreviar en gran medida el viaje, porque ya estaba agotado, ¿no? Él tiene necesidades y trata, pues ahora que sabe cómo cubrirla, pues por él mismo. En el momento en que iba a hacer esto, le vino fuertemente el pensamiento de que intentaba demostrar que mi tiempo de iluminación había sido real. Y si yo necesitaba tal demostración, esto es un aviso, si necesitamos demostraciones, entonces estaba en un estado de duda. Si necesitas demostración, estás en estado de duda, es lógico. Y así probablemente me mataría. Y si yo necesitaba tal demostración, entonces estaba en un estado de duda y así probablemente me mataría, efectivamente. Porque si tú coges y saltas con toda la fe del mundo, sabiendo cómo funcionan las leyes de la existencia, pues a lo mejor sale flotando y no hay problema. Pero él estaba como pidiendo demostración de que lo que había pedido era real, o sea, lo que había experimentado era real, el aprendizaje que había obtenido en el desierto era real, y entonces iba a ponerlo a prueba. Claro, y si lo pones a prueba y no estás seguro, tienes duda, y si tienes duda, la duda deshace el trabajo del Padre. Pum, para abajo, te caes de la montaña, ¿vale? Bueno, por otra parte, se me había enseñado que en cualquier eventualidad podía elevar mis pensamientos al Padre conciencia creativa y pedir una solución para cualquier problema. Repito esto porque también es para nosotros. Por otra parte, se me había enseñado que en cualquier eventualidad podía elevar mis pensamientos al Padre conciencia creativa y pedir una solución para cualquier problema. Pedir una solución para cualquier problema al Padre conciencia creativa. ¿Cómo? Pues tal cual, como lo haces siempre, como se lo pides a cualquier otra persona. Igual, pero dirigiéndote al Padre conciencia creativa. ¿De acuerdo? Y él se sorprende, dice, vaya, con qué rapidez olvidaba la verdad. De modo que recé, esto lo resalta, de modo que recé, pidiendo perdón con gran fervor por mi debilidad y por consentir en mis propias fantasías, buscando
mi propia manera de hacer las cosas. A eso se refieren con el pensamiento egoísta, el pensamiento del ego, buscando mi propia manera de hacer las cosas. Y de nuevo, la respuesta llegó bajo la forma de una fuerza renovada. Esto se puede sentir, fácilmente. Si estáis en un estado de ánimo así bajito y pedís al Padre Poder Creativo fuerzas renovadas, lo vais a notar, lo vais a notar. Depende de cada persona, ¿no? A veces el 100%, a veces el 90%, a veces el 5%, pero se nota, Y de nuevo la respuesta llegó bajo la forma de una fuerza renovada y de una mayor seguridad en el paso mientras trepaba por el terreno pedregoso. También comprobé que estaba cubriendo una distancia mayor y tan rápidamente que parecía que me había salido de la norma del tiempo y que me encontraba en una dimensión más ligera donde la experiencia humana era elevada por encima de la pesada sumisión del agotador desgaste de energía. Caminar era tan fácil como estimulante. Me regocijé por el hecho de haber encontrado la clave para una vida más abundante. Esto también me trae de cabeza, una vida más abundante, porque luego lo explica, de todas maneras, pero una vida más abundante no solo se refiere a más de todo, más dinero, más, trabajo, más cosas materiales, más salud, más amor, más lo que quieras. No se refiere solo a más cubrir tus necesidades o satisfacer tus deseos, ¿vale? Porque a veces no son ni necesidades, solo son deseos, ¿vale? Él dice una vida más abundante en muchos otros aspectos, pues de energía, de vitalidad, de más cosas, de más cosas que hay por aquí que no se ven. Lo vuelvo a repetir. Me regocijé por el hecho de haber encontrado la clave para una vida más abundante. Después de un rato, sintiéndome mucho más a gusto, mi mente empezó a divagar y pensé en el encuentro con el forastero y en la amabilidad que había mostrado hacia mí. Pero también recordé su aviso y de nuevo mi anterior naturaleza se reafirmó a sí misma y sentí una profunda rebeldía, ya que él presumía de poder decirme cómo iba a ser mi trabajo. Decidí que él no sabía nada acerca de mi futuro y aparté su aviso de mi mente. Vaya, pensé, yo, con mi conocimiento, podría realizar cosas que ningún hombre jamás había logrado antes. En vez de luchar dificultosamente por ganarme la vida, podría acumular riquezas con facilidad, y esto es cierto. Podría atraer seguidores allá donde fuera, y eso también es verdad, y compartir mis conocimientos con ellos para hacer que sus vidas fueran también más llevaderas, por supuesto. Yo podría eliminar todo dolor y sufrimiento, así es. Mientras consideraba los muchos lugares que tan fácilmente iba a poder visitar, me sentía rozando la superficie del suelo e iba subiendo hasta alcanzar el pico más alto de una montaña escarpada que se asomaba al campo más abajo. Ahí estaba, todo a mis pies. ¿Os suena? La Biblia habla de esto, pero aquí lo dice de una manera muy distinta. Ahí estaba, todo a mis pies. Sentí que mi entusiasmo previo regresaba. Estaba, ¿ves?, contento, alegre de todo lo que iba a hacer, ¿no? Vaya, iba a ser tan fácil reunir a la gente y compartir todo mi conocimiento con ellos. Me volvería poderoso e incluso famoso, en tanto que el hombre que rescataría a la humanidad de todas sus enfermedades y penas. Me río mucho porque es tan humano, es tan como nosotros, ¿verdad? Estos pensamientos los hemos tenido también alguna vez nosotros en la vida, ¿verdad? Y cada vez te vas alimentando de más cosas y hago esto y voy a hacer lo otro y voy a llegar aquí y voy a hacer allá y al final estás como en la luna, ¿no? De lejos que has llegado, ¿no? Y luego bajas y te pegas un golpetazo. Bueno, dice, me ganaría su admiración y respeto. Aquí también siento así cierta compasión o penilla, ¿no? Porque dice, me ganaría su admiración y su respeto.
Cristo lo explica. Hasta ese momento él no tenía ni la admiración ni el respeto de nadie por su forma de comportarse anterior, como cualquier otro ser humano. Cuando decidimos ir por a lo mejor no un camino, lo que nosotros llamamos el camino recto, un poquito torcido, ¿no? Porque tampoco podemos asegurar que todos vamos por el camino recto, ¿no? O por el mejor camino, pero bueno, él lo ha explicado. Él como que era un poco holgazán, que no trabajaba siempre, que trabajaba lo justito para ganarse el dinerito que le daba de sí para invertirlo en el ocio, en lo que él quisiera, ¿no? No trabajaba, no se quería atar a un trabajo de por vida, que no pasa a nosotros hoy en día, ¿eh? Que ir a trabajar todos los días, pam, pam, pam. Si no estás trabajando en el trabajo, como lo que es el propósito de tu vida, se hace tedioso. Trabajar, pues hay gente que hay que agradecerlo porque te da dinero y te da mucho dinero para invertirlo en cosas necesarias que necesitas en la vida. Está bien, trabajar en una cosa que no te gusta es horrible, es como una cárcel, ¿eh? Pero bueno, y él dice, me ganaría su admiración y respeto. Hasta entonces no lo tenía, ¿no? Y ya no me recordarían como un individuo inútil. Fíjate la visión que tenía él mismo de él, porque a lo mejor la gente no pensaba eso, pero él sí lo pensaba. No me recordarían como un individuo inútil y holgazán. Eso es lo que él pensaba de sí mismo. Bueno, esto demuestra que es que Jesús era, era igual que nosotros, un ser humano de carne y hueso, con todas sus virtudes y defectos igual que todos nosotros, ¿vale? Y entonces, en una tremenda sacudida, todo lo que se me había enseñado tan recientemente, hacía tan solo unas horas, volvió a mi mente con gran fuerza y claridad. ¡Bum! Todo entró en su mente. Y en negrita señala, no se me había enseñado que la única manera en que jamás iba a poder prosperar era abandonar mi propia voluntad y dirigirme al Padre en busca de ayuda en todo lo que emprendiera. Lo vuelvo a repetir. Porque la clave parece estar aquí en la palabra prosperar. Lo vuelvo a leer. Dice, no se me había enseñado que la única manera en que jamás iba a poder prosperar, o sea, adelantar, ¿no? En la vida, era abandonar mi propia voluntad y dirigirme al Padre en busca de ayuda en todo lo que emprendiera, Según Jesús iba pensando, haciendo cábalas, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a reunir a la gente. Yo soy mucho así, mucho de planes y voy a hacer aquí y allí y allá y tal. Y últimamente estoy un poco estancada y me pregunto por qué. Y ahora que acabo de leer esto, me doy un poco cuenta. La única manera en la que podemos prosperar es acudiendo al Padre en cualquier cosa que queramos emprender. En cualquier cosa que queramos emprender. No solo emprender, sino además en cualquier cosa que necesitemos. Nuestras necesidades son cubiertas por Él y si queremos prosperar, poner las cosas en sus manos, ¿vale? Luego vamos a ver cómo lo hace. Lo repito porque es muy importante para que se os quede. Además lo señala en negrita, ¿no? Dice, no se me había enseñado que la única manera en que jamás iba a poder prosperar era abandonar mi propia voluntad y dirigirme al Padre en busca de ayuda en todo lo que emprendiera. Entonces, esto es para todos, lo que acabo de decir es para todos, no solo para Jesús hace 2000 años, también para nosotros ahora. Entonces recordé que la creación tenía sus propios propósitos especiales. La creación tiene sus propios propósitos especiales que cumplir. El proceso de la individualización había creado el tira y afloja. El ego es el individuo, ¿vale? El proceso de la individualización había creado el tira y afloja, el toma y daca en el comportamiento humano.
Aunque esas características humanas provocaran una gran angustia, porque es verdad, en el ego reside todas las angustias que nos creamos, a la gente en sus vidas, aunque esas características humanas provocaran una gran angustia a la gente en sus vidas, se pregunta, ¿no era la angustia lo que les impulsaba a buscar mejores formas de vivir para poder encontrar la verdadera felicidad? ¿Y cuál es la verdadera felicidad? No es entrar en el reino de los cielos y entonces no tener necesidad porque el Padre cubre toda necesidad, no tener problemas porque el Padre ya te despliega el plano delante de ti mismo para que tú simplemente tengas que andar recto, no tengas que torcer hacia ningún lado ni tengas que saltar ningún obstáculo. Repito esta pregunta, ¿no era la angustia lo que les impulsaba a buscar mejores formas de vivir para poder encontrar la verdadera felicidad? Comprendí que los males de la humanidad tenían su lugar en el esquema humano de la existencia. Efectivamente, los males de la humanidad, aunque no nos gusten y nos queremos deshacer de ellos, nos impulsan a eso, a querer deshacernos de ellos y a buscar el camino correcto, el único camino que es nuestro propósito en la vida, es encontrar a Dios y expresarle a Él. Entonces, todo nos dirige a eso. Esas angustias nos dirigen a eso y tarde o temprano se darán cuenta las personas. Y tratar de ayudar a una persona que todavía no quiere ser ayudada o que todavía no está en ese camino es una pérdida de tiempo inmensa para nosotros si le queremos ayudar. Y aparte es que nos estamos metiendo en su vida, en su libre albedrío de querer venir a este camino cuando ellos quieran y si quieren. Entonces, a lo mejor ni siquiera quieren en esta vida, ¿vale? Lo digo también como recordatorio para mí, que siempre me estoy metiendo en esos problemas por querer ayudar a la gente, porque lo hago de manera automática ya. Y no, ese hábito me lo tengo que quitar, Me tengo que quitar ese hábito y meterme en el de dirigirme al Padre en toda eventualidad. Continúo, y esto también lo resalta. Estaba bien que yo les trajera información privilegiada, dice, privilegiada, para anular los efectos del proceso de la individualización. Estaba bien que yo les trajera información privilegiada para anular los efectos del proceso de la individualización. Dice, me di cuenta de que pensaba desde el punto central de mi individualidad, el ego. ¿Veis? ¿Veis? Cuando nosotros queremos quitarle el sufrimiento al resto de personas. Dice, me di cuenta de que pensaba desde el punto central de mi individualidad, el ego, y que era el impulso del ego lo que levantaba barreras entre la humanidad y el Padre Consciencia Creativa. Por tanto, mi punto central del desear humano, el desear, esto es importante, porque a mí me pasa eso, confundo, porque muchas veces digo, no parece que lo que yo deseo sea malo, ¿no? Me surge el hacerlo, ¿por qué no si es algo bueno? Pero si es un deseo, entonces es ego. Aquí está, desear. Lo voy a subrayar bien, lo voy a redondear aquí y lo repito. Por tanto, esto es para ti, para mí y para todos. Por tanto, mi punto central del desear humano es lo que tendría que ser conquistado si quería vivir en perfecta armonía con mi Padre. Y aquí el único trabajo que tenemos principal, por decirlo así, es entrar en perfecta armonía con el Padre. Ese es nuestro propósito en esta vida, entrar en perfecta armonía con el Padre y luego ya se verá. Y luego ya se verá, cuando lo consigas, luego ya se verá, ¿vale? Por eso yo al crear este grupo estaba muy dudosa, ¿no? Porque yo no me puedo meter a enseñar a la gente algo que yo todavía no domino, ¿vale? Entonces, no sé, pero sentía ese impulso y yo decía, wow, esto va a ser, pues eso, el deseo de querer ayudar, tal, y bueno, al final me doy cuenta de que este grupo es un grupo de estudio donde yo soy la primera
que necesito estudiar, donde yo soy la primera que necesito aprender. Y simplemente creo que es un grupo donde entre nosotros nos podemos ayudar a avanzar más rápidamente que si lo hacemos solos. Yo he leído muchas veces estas cartas y ya esta es la que he dicho. Aquí hay que pararse en cada palabra, absorber cada palabra, que se me quede incrustada en el cerebro y que no se me vuelva a olvidar. Quiero actuar con estas directrices, con estas leyes universales y que no se me olviden nunca. Por eso esto es un grupo de estudio, esto no es un maestro dando la lección, no lo es. Por eso os pregunto muchas veces, yo voy diciendo mis reflexiones, pero me gustaría que si vosotros creéis que estoy equivocada o creéis que tenéis una reflexión, mejor aportármela o vuestra propia reflexión. Simplemente, pues esta es mi opinión y mi reflexión respecto a este asunto, porque yo estoy aprendiendo y os lo agradecería, ¿vale? Dice, por tanto, mi punto central del desear humano es lo que tendría que ser conquistado si quería vivir en perfecta armonía con mi Padre, como era mi sincera intención. Y así seguí por mi camino reflexionando sobre lo que podría suceder y sobre cómo podría superar mejor los impulsos que gobernaban mi cualidad de ser humano, con el fin de permanecer en el flujo del Padre Conciencia, del cual extraería la inspiración, la orientación, las soluciones para los problemas y día a día mi alimento, mi salud y mi protección. Esto lo tengo que volver a repetir porque esto también es para todos nosotros hoy en día. Dice, Vale, y así seguí por mi camino, reflexionando sobre lo que podría suceder y sobre cómo podría superar mejor los impulsos que gobernaban mi cualidad de ser humano. Ya hemos dicho que eso es el ego. El ego solo o desea o odia, rechaza, o desea o rechaza. Pensarlo, ya verás como solo en la vida vamos por la vida diciendo esto me gusta, esto no me gusta, esto me gusta, esto no me gusta, esto quiero, esto no quiero, ¿vale? Y dice, con el fin de permanecer en el flujo del Padre Consciencia, con el fin de permanecer en el flujo del Padre Consciencia, que eso es lo que nosotros queremos, funcionar desde ese lado más que desde el ego, ¿no? Del cual extraería la inspiración, la orientación, las soluciones para los problemas y día a día mi alimento, mi salud y mi protección. Todo eso se extrae del Padre. Nosotros todo eso lo podemos extraer del Padre si actuamos desde el lado del flujo del Padre Consciencia, ¿vale? Dice, de hecho, me di cuenta de que mientras permaneciera dentro de este flujo diario de la consciencia del Padre, ¿vale? Mientras permanezcamos dentro de este flujo diario de la consciencia del Padre, ningún daño podría jamás acercarse a mí. Y cada necesidad que tuviera sería aliviada. Y lo que es más importante, la consciencia del Padre obrando a través de mí, la consciencia del Padre obrando a través de ti, haría todo lo necesario para la gente que estuviera en una situación de gran necesidad de curación y de confort. Tú eres pues eres un canal de expresión del Padre. Cuando le dejas y vas obrando dentro del flujo del Padre, tú eres una bendición para ti mismo y para los demás. Aunque tú no quieras y aunque tú no te des cuenta, tú no solo eres tú, sino que eres un radio de actuación alrededor de ti, por allí por donde te pasas o te cruzas con una persona, no lo sabes y estás bendiciendo a cada persona con la que te encuentras, con la que pasa a tu lado, con la que hablas, ¿vale? Sin tú hacer nada, tú ya eres una expresión del Padre
si operas dentro del flujo de la consciencia del Padre, ¿vale? En todo momento debía vencer mi rebeldía contra la dura realidad. Alguna vez, perdonad otra vez otro inciso, de esto de que operando en el flujo del Padre, alguna vez yo he ido a un hospital, no me gusta nada ir a los hospitales, no me gusta, pero cuando he ido a un hospital a ver a algún enfermo o lo que fuera, entro como un poco cerrada, y lo que he decidido es dejar que Dios actúe a través de mí, y quién sabe, pues a lo mejor al pasarme por los pasillos me encuentro con enfermeras que necesitan ayuda, con médicos que necesitan inspiración, con enfermos que necesitan ayuda, y yo lo dejo y digo, venga, pues voy a estar presente, porque estando presente, estando en ti mismo, sin tener la mente en otra parte, estando presente, el Padre puede operar a través de ti, ¿vale? Y eres una bendición para los demás. En lugar de estar ahí, no quiero estar allí, que también me pasa, pero decido eso y que sea lo que Dios quiera. Nunca mejor dicho, que sea lo que Dios quiera. De hecho, muchas veces, ahora cuando pido algo para alguna persona o pido una sanación, ya no digo, no pido sanación para esta persona o al otro, pido que la voluntad de Padre, Madre, Vida se manifieste en la persona como sea la voluntad del Padre. Porque yo no sé realmente lo que necesitan las personas, lo que mejor necesitan las personas tampoco es que lo sepan. Sí, está enferma, necesita salud, aparentemente, pero a lo mejor necesita más cosas. Porque a lo mejor con esas otras cosas su salud se restablece para siempre. A lo mejor necesita un cambio de conciencia o yo no sé, otra cosa. Vale. En todo momento debía vencer mi rebeldía. Somos muy rebeldes, tú también. En todo momento debía vencer mi rebeldía contra la dura realidad de la existencia y escuchar la voz interior y someterme a la voluntad más alta del Padre. Lo vuelvo a repetir porque aquí está la clave. Él dice, concluye, lo que es más importante, la conciencia del Padre obrando a través de mí haría todo lo necesario para la gente que estuviera en una situación de gran necesidad de curación y de confort. Para ello, en todo momento debía vencer mi rebeldía contra la dura realidad de la existencia y escuchar la voz interior y someterme a la voluntad más alta del Padre. Estar en ti mismo, vas a recibir intuición, si tienes que decir algo la vas a recibir, vas a saber que es una intuición y además puedes actuar porque el Padre está contigo. Es la voluntad más alta, es la voluntad del Padre. Esta voluntad más alta era el amor perfecto. Si es el amor perfecto, no hay nada más perfecto que eso en la vida de cualquier persona. Y se dirigiría, repito, esta voluntad más alta era el amor perfecto y se dirigía plenamente a promover mi más alto bien, el de él y el de todos los demás. Sería totalmente insensato, como constaté, o sea, lo vio, sería totalmente insensato, como constaté, continuar por el camino de la voluntad propia, que hasta entonces era el que había dictado mi comportamiento y sus resultados. Hasta el día de hoy, es cierto que ha habido cosas que hemos dejado al Padre y hemos visto manifestarse en nuestras vidas y hemos dicho, no podría esperarme esto, supera todas nuestras expectativas. Y es cierto, en mi vida han sucedido muchas cosas de esas, pero la realidad es que siempre voy funcionando con el ego, voy disponiendo planes, dando pasos hacia ellos, solucionando las cosas por mí misma. No se me ocurre, o sea, a Dios solo se me ocurre cuando ya no veo salida ninguna y cuando ya estoy desesperada, ya no tengo posibilidades ninguna. Entonces digo, bueno, pues voy a pedírselo a Dios, ¿sabes? Pero así no es como se tiene que funcionar. Se tiene que funcionar de la otra manera, acudiendo al Padre, porque el Padre es el amor perfecto, como nos están diciendo, y las soluciones son las perfectas y el bien más elevado para ti y para todos los demás. Dios no te va a meter en un atolladero ni te va a empujar a nada malo. Al revés,
te va a guiar por caminos donde no haya obstáculos, ¿vale? Tenemos que empezar a creer eso, ¿vale? ¿Por qué tenemos esa creencia de que a lo mejor, ay, a ver si me va a poner contra... No, porque nosotros estamos acostumbrados a funcionar en piloto automático con el ego. Y entonces con el ego nos hemos dado muchos trastazos y decimos, ah, y Dios no ha estado allí para salvarme. Hombre, pues es que no lo has dejado, ni se lo has pedido, ni le has dejado. Entonces, pues Dios dice, pues si tú quieres ir por este camino, ¿qué voy a hacerle? Ve tú por ese camino, ¿no? Porque ese camino a lo mejor te enseña que deberías ir por el camino de Dios, que es mucho más fácil. Si tú quieres ir por el camino difícil, no hay problema. Pero si quieres ir por el camino más fácil, vete con Padre, Madre, Vida, vete con el Padre, Poder Creativo, Padre, Amor Perfecto, Madre, Amorosa Universal, Inteligencia Amorosa Universal, ¿vale? Tiene muchos nombres, ya no sé cuál es decir, pero bueno, vosotros me entendéis. Es lo mismo, porque nosotros ya sabemos cuál es la naturaleza del poder creativo divino, ¿vale? Continúo. Repito lo último, que dice, sería totalmente insensato, como constaté, continuar por el camino de la voluntad propia, que hasta entonces era el que había dictado mi comportamiento, y el nuestro también. Fue entonces cuando fui inspirado para hablar con la gente en forma de parábolas. Aquellos que estuvieran preparados para recibir el conocimiento lo entenderían y le darían buen uso. Pues a mí me ha sido súper complicado entender las parábolas toda mi vida. A mí o me las explicaban o yo no caía en la cuenta. Y menos mal que estas cartas no hablan en parábolas. Y lo dicen todo sencillamente. Menos mal, entiendo que él entenderá. Cristo entiende que ya estamos preparados para entender la verdad. Pero continúa diciendo, pero tal y como resultó, incluso mis discípulos no pudieron deshacerse de la doctrina judía lo suficiente como para poder entender ni el principio de la consciencia ni la actividad del poder creativo divino dentro de la creación. Aclara, entre paréntesis, hasta ahora sigue siendo un misterio para todos, excepto para los espiritualmente iluminados. Pues sí, pues ni siquiera los discípulos le entendían, que eran los que estaban allí, le podían hacer todas las preguntas necesarias para aclararlo. Imaginaos, a mí no me parece tan complicado entender lo que vio en el desierto, pero porque yo ya llevo un bagaje no sé cuántos años, que si con la ley de la atracción, que si con el espíritu tal, que si con las canalizaciones cual, que si con tal, que habla tal ángel, que habla tal ser divino, tal. O sea, he leído muchísimas cartas, cartas, libros e información. Un curso de milagros, sinceramente lees una frase y entraña una sabiduría tremenda. También está elaborado por Cristo, pero es que es como que habla en círculos y es muy, o sea, es un libro para leer no ya una página, una línea y quedarte una línea, y es un libro súper gordo. Pues bueno, también algo de sabiduría de ahí se me habrá quedado, ¿no? He leído muchos libros. Entonces lo que explica Jesús en el desierto, Cristo en el desierto, pues no me parece difícil de entender. También es cierto que nosotros ya sabemos lo que es una célula y sabemos cómo funciona una célula. Entonces cuando Cristo ve en el desierto a las comunidades de células actuando en el cuerpo de los seres vivos, pues a mí tampoco me parece tan extraordinario, pero porque también los estudiamos de que somos así. Entonces, esta clase de información se nos puede dar a nosotros ahora, la podemos entender. La realidad de que... un momentito, por favor. Hola, disculpadme. He tenido que cortar un poco un poco no. Ay, estoy moviendo todo el tiempo la cámara. He tenido que cortar un momentito la grabación, disculpadme, que estaba esperando una llamada muy importante de la universidad para mi hija, ¿vale? Bueno, continúo con donde estábamos, que a mí no me parecía muy complicado entender a Jesús por todo lo que yo ya he leído durante años.
pero vamos, que esto hace 2000 años, explicarlo Jesús, y que el cuerpo está creado por o formado por diminutas células y demás, pues debió de ser porque no entendían nada de nada. Vale, continúa diciendo, incluso las palabras espirituales de iluminación no pueden ser plenamente comprendidas de inmediato por la mente humana. Eso me pasa a mí. Por eso lo leo muy despacio y espero entenderlas con vuestra ayuda. Por eso estas cartas deben leerse despacio y deben ser acompañadas por mucha meditación y oración para ser comprendidas adecuadamente. ¿Vale? Esto es para todos. Recuerda que, a menos que te vuelvas como un niño, y matiza lo que es esto, deshaciéndote del inútil montón de creencias, prejuicios, rencores, ambiciones e impulsos egoicos, con una mente llena de admiración y de fe total, no podrás absorber estas páginas debidamente. Supongo que se refiere a personas que tienen, pues a lo mejor una religión, por ejemplo la cristiana, está claro. ¿Quién va a leer estas cartas? Las estamos llamando las cartas de Cristo. No es un libro religioso, no lo es. Llamándolo las cartas de Cristo, pues se pueden acercar personas que hayan sido educadas en la fe católica, en el cristianismo, pero bueno, que es para cualquier otra persona que no haya sido educada en ninguna fe cristiana, incluso que sean ateos, porque esta información y esta sabiduría que tienen las cartas va más allá. Lo que pasa es que Cristo quiere aclarar los malos entendidos, sobre todo para el sector de personas que han sido educadas en la fe católica. Aclara la verdad de lo que pasó, ¿no? Y bueno, que se les está dando un dogma que está equivocado. Entonces se refiere a eso. Una persona que sea muy cristiana, muy católica y que esté contenta en su religión, pues estas cartas cuando las leen, yo he visto algunos comentarios, en cuanto leen un poquito se escandalizan, ¿no? Entonces, por eso aclara aquí, si quieres leer estas cartas sin entenderlas, te vas a tener que deshacer de eso, y es muy complicado deshacerse de todo eso, ¿vale? Bueno, yo les diría que le dieran una oportunidad, pero entiendo que es complicado. Si tienes una fe férrea en el cristianismo, en el catolicismo, pues bueno, sí, ahí si eres una persona que va por el buen camino, pues lo mismo es inspirado también a través de ese camino, no lo sabemos, ¿no? Vale, dice, para volverse niño hay que hacer el esfuerzo de despojarse de todo condicionamiento mental pasado. Si estás sufriendo mental, emocional o físicamente, es tan solo porque cualesquiera que hayan sido tus más sinceras creencias no te han ayudado, no han promovido tu bienestar. Lo volvemos a repetir porque esto es para todo, no solo para los que tengan una fe religiosa. Si estás sufriendo mental, emocional o físicamente, es tan solo porque cualesquiera que hayan sido tus más sinceras creencias no te han ayudado y no han promovido tu bienestar. Es hora entonces de examinar tu esquema mental, lo señala en mayúsculas, tu esquema mental. ¿Estás contento o contenta con él? Puedes hacer elecciones y a medida que vas eligiendo, puedes llamar al Padre para que te ayude a hacer los cambios y la ayuda te será dada con toda seguridad, siempre y cuando no dudes. Esto es muy importante también. Te está diciendo que si no eres feliz, si la salud no está de tu parte, si el bienestar no ocupa tu vida, es porque tu esquema mental no es el correcto para ti y en tu vida, porque no está promoviendo tu mayor bien. Entonces te dice, si no estás contento o contenta con él, puedes hacer elecciones, cambiarlo para que mejore y para conseguir ese bienestar que tú mereces, ¿no? Y dice, puedes hacer elecciones y a medida que vayas eligiendo, puedes llamar al Padre para que te ayude a hacer los cambios. Pues mira, no estoy contenta con esto, me supone una dificultad en la vida, no sé decir no.
pues venga, ayúdame. O soy una persona tímida, me gustaría hacerme oír con más facilidad, o lo que queráis, ¿vale? Dice, puedes hacer elecciones y a medida que vas eligiendo, puedes llamar al Padre para que te ayude a hacer los cambios. Y la ayuda te será dada con toda seguridad, siempre y cuando no dudes. Aquí está otra vez la duda, lo voy a señalar. La duda. Tenemos que deshacernos de la duda, o cuando la detectemos, ¡pum!, volver al camino y decir, no, duda no, fe, creencia férrea, ¿vale? Así que no dudes. La ayuda te será dada con toda seguridad siempre y cuando no dudes. Bueno, pues de momento lo voy a dejar aquí, porque como hoy os he explicado, me he querido explicar en muchas cosas, he querido aclarar muchas cosas de mis reflexiones, pues se me ha ido un poquito el tiempo del vídeo. Y ya mañana, pues empezamos con... A ver... Eso es. Ya mañana empezamos con la siguiente página. Bueno, espero que tengáis un buen día o una buena tarde o una buena noche, según donde estéis. Y nada, si me queréis dejar algún comentario, yo estoy abierta a todo. Estoy creando el grupo para que todos os podáis expresar y todos nos podamos expresar, porque ahora mismo solo hago estos vídeos de cara a las personas que quieran escucharlos, o quieran empezar con las cartas de Cristo, o me quieran ayudar a mí a entenderlas. Pero mi propósito es abrir el grupo, reunirnos, de momento virtualmente. Si fuéramos muchas personas que viviéramos en los mismos lugares, pues podemos abrir sesiones presenciales en aquellos lugares donde os encontréis. Pero hoy por hoy, y como acabo de empezar, las sesiones van a ser virtuales. Pero quiero encontrar la manera donde todos nos podamos expresar según he leído en las directrices que da Cristo para crear los grupos, ¿vale? Entonces, cuando lo tenga, os lo daré a conocer, por si os interesa participar en ellos, que yo supongo que sí, hay personas que ya se han apuntado, pero hay otras personas, pues bueno, que si no lo saben, que sepan que estoy en ello, ¿de acuerdo? Cuando lo tenga, lo daré a conocer. Venga, hasta el próximo vídeo. Hasta luego.